Hola, nosotras somos Fátima Alvarado y Astrid Ochoa y el día de hoy expondremos el Plan de la Noria o Rebelión de la Noria. El Plan de la Noria nos llamó la atención ya que fue un acto de gran relevancia en el Porfiriato. Surgió después de las elecciones presidenciales de julio de 1871, donde se presentaron como candidatos opositores a una posible reelección de Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, dando inicio al Plan de la Noria. Conflictos y desequilibrios. Una de las causas que provocaron la proclamación del Plan de la Noria fueron las acusaciones de fraude electoral. De acuerdo a la ley, el vencedor de las elecciones debía ser quien obtuviera la mitad más uno de los votos escrutados, algo que Juárez consiguió. En esos momentos había en México unos 12,000 electores con derecho a voto. Lerdo de Tejada consiguió 2,870 sufragios. Porfirio Díaz logró 3,555 y Benito Juárez obtuvo 5,837. Enseguida comenzaron a aparecer denuncias de fraude que acusaban a los partidarios de Juárez de presionar a los votantes. A esto hay que unir la corrupción de muchos funcionarios nombrados por Juárez durante el periodo presidencial anterior. La victoria de Benito Juárez en las elecciones vino enseguida de numerosas denuncias por irregularidades durante las votaciones. Por ese motivo, muchos no reconocieron la validez de los resultados y consideraron todo el proceso como un fraude. La consecuencia inmediata fueron una serie de levantamientos armados contra el gobierno y muchos sectores sociales, militares y políticos se unieron a las acusaciones contra Juárez. Dentro de los críticos con Juárez se encontraba Porfirio Díaz, quien acusó al vencedor de las elecciones de violar la Constitución de 1857, entonces vigentes. Díaz, además, no reconoció a su oponente como presidente. Aunque la oposición a la reelección fue el argumento central del plan, también existía otra causa importante. Díaz y sus partidarios consideraban que los estados que conformaban el país tenían dificultades para mantener su autonomía, ya que las fuerzas federales ocupaban parte de sus competencias. El Plan de la Noria proclamaba básicamente la renuncia de Benito Juárez a la presidencia, la suspensión del orden constitucional actual y la creación de una junta de notables que reorganizara el país, a la lucha interna que siguió a las elecciones y a la proclama del plan se le conoce como la Revolución del mismo nombre. Tras terminar el conflicto, la situación pareció calmarse. El gobierno convocó elecciones y Díaz, tras aceptar la amnistía, se retiró a Veracruz. Las elecciones celebradas dieron al poder a Sebastián Lerdo de Tejada, quien ya estaba ejerciendo como presidente interino. Sus 4 años en el cargo fueron, según los historiadores, positivos para el país. Por otra parte, Lerdo conservó la Constitución de 1857 y profundizó en la búsqueda de una educación laica comenzada por Juárez. En 1875, cuando debían celebrarse nuevas elecciones, Lerdo de Tejada anunció su candidatura para renovar el cargo a pesar de la prohibición constitucional de la reelección. Este movimiento fue organizado por el general Porfirio Díaz, quien se manifestó opuesto a la reelección de Benito Juárez. Se organizó en 1871, dando lugar a un levantamiento armado que se conoció también como Revolución de la Noria. El plan fue expuesto en la hacienda de la Noria, propiedad de Díaz. Porfirio Díaz redacta a finales de 1871 un documento que se convertiría en el Plan de Tuxtepec. En el documento se declara ley suprema a la Constitución de 1857, así como también se declara ley suprema a el principio de no reelección presidencial. El plan proponía esencialmente la destitución de Benito Juárez, con el argumento de que reelección violaba el espíritu y la letra de la Constitución de 1857. Porfirio Díaz se retiró de la actividad pública al concluir la Revolución de la Noria. Se reincorporaría a la actividad política para ser electo presidente de México en 1876. El objetivo del Plan de la Noria era la de solicitar la renuncia de Benito Juárez como presidente, igualmente suspender el orden constitucional
para y que se permitiera la creación de la Junta de los Notables, teniendo como finalidad la organización del país. Les voy a contar una vieja historia de una rebelión, el plan de la noria que el general Díaz tramó con euforia. Don Benito Juárez era el presidente, siempre reelegido, lo quería la gente, pero su enemigo pensaba diferente. No a la reelección, ese era su lema. Miren qué hablador, no se mordió la lengua, pues cuando él gobernó, de eso no se acuerda. Al primer ministro, Lerdo de Tejada, le salió lo listo, se unió de volada, no tenía previsto que ni sirvió de nada. Las fuerzas juaristas frenaron la afrenta, el general Díaz perdió la revuelta, sus ideas de gloria quedaron disueltas. Pero de repente cambió la jugada, muere el presidente, sufle de Tejada, pero el inocente no se imaginaba que ahora su oponente algo ya tramaba. Esta rebelión la cuento mañana, pues esta canción aquí ya se acaba. En conclusión, Porfirio Díaz se retiró de la actividad pública al concluir con la Revolución de la Noria. Y de esta forma se reincorporaría a la actividad política para de esta manera ser electo para presidente de México en 1876. Y a pesar de haber tenido o iniciado el conflicto con Benito Juárez por las reelecciones, él mismo se las arregló para ser reelecto 9 veces, siendo el presidente mexicano que ejerció el poder por mayor tiempo. El Plan de la Noria fue un movimiento político dirigido por Porfirio Díaz en 1871, impidiendo a Benito Juárez su reelección nuevamente después de su tercera vez, lo que le causó inconformidad de su postulación. Así, Porfirio Díaz generó la ley de no reelección en 1871, el 8 de noviembre. Una vez en la presidencia, violó su misma ley de la no reelección, postulándose así 31 años en la presidencia.